Bueno, y hoy nos acompaña un panel. Vamos a tener primero una entrevista sobre un tema que ha sido bien importante. Lo comentamos ayer en la editorial también, que es este paro de profesores en la región de Atacama, que ya lleva cerca de 50 días. Esto todo dentro de un contexto de una crisis educacional a propósito de el alto ausentismo, la deserción y la falta de apoyo y programas para pelear precisamente contra ese efecto que generó parte la pandemia, pero también las decisiones políticas de no incentivar que se volviera a clases, lamentablemente. Y para eso nos acompaña Raúl Figueroa, ex ministro de Educación. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido a Llegó la Hora. Muy bien, José Francisco, muchas gracias. También nos acompaña Jorge Rojas, economista de la Universidad Andrés Bello. Jorge, bienvenido a Llegó la Hora. Gracias por la invitación, José Francisco. Bueno, partamos con el tema de la educación, Raúl. Este es un tema que no solamente te tocó ver directamente en tu rol de ministro, sino que la polémica estuvo al principio en tu gestión respecto a la oposición de algunos sectores políticos de que volvieran los estudiantes a clase. Ya algunos han asumido, algunos como el presidente de la República asumieron que eso fue un error, esa posición, porque además te acusaron constitucionalmente, no era una cuestión que simplemente había una diferencia de opinión, sino que querían materialmente impedir que se siguiera potenciando o favoreciendo que los alumnos asistieran a clases. Y ahora vemos que esas consecuencias tienen a la educación en crisis y se le suma primero un paro nacional de profesores que duró un par de días y ahora el paro en la región de Atacama, que ya tiene a 30.000 estudiantes afectados con cerca de 50 días de duración. ¿Cómo te parece primero ese escenario, antes de ir al detalle concreto, lo que está pasando ahí a propósito de lo que se ha discutido el último tiempo? A ver, es muy grave, José Francisco, porque si alguien tenía dudas respecto de los efectos negativos de interrumpir el proceso educativo de los alumnos, esas dudas se despejaron al ver los últimos resultados del CIMSE. Nosotros vimos cómo con el último CIMSE, cuyos resultados se entregaron a principios de año, quedó en evidencia lo duro que fue para todos los alumnos del país, sin distinguir por nivel socioeconómico, el haber estado alejado de las clases presenciales y cómo, más allá de los esfuerzos que se hicieron por mitigar el impacto de esa suspensión, ciertamente los resultados de aprendizaje, también en lo socioemocional, los alumnos se vieron muy impactados a todo nivel y con mayor gravedad en los sectores más vulnerables. Por lo tanto, toda la evidencia ya es muy clara en señalar que cuando se interrumpe sistemáticamente el proceso educativo o este se ve alterado, eso tiene impacto en los alumnos. Y si eso lo llevamos a lo que está pasando en Atacama, bueno, es aún más grave, porque esos alumnos, los 30.000 alumnos del Servicio Local de Educación de Atacama, no solo se vieron afectados por la interrupción de clases presenciales durante la pandemia, por la violencia de octubre y el paro del 2019, que ya los afectó con mucha gravedad, sino que ahora llevan 50 días seguidos sin clases de ningún tipo. Y por tanto, esos alumnos eran los que más necesitaban una acción directa del sistema educacional para recuperar aquello que por la violencia de octubre y luego la pandemia perdieron, y no hace más que distanciarse esa posibilidad de recuperación. Y lo que es más grave es que, a diferencia de lo que pasó durante la pandemia, que había un contexto sanitario que de alguna manera al menos explicaba lo que estaba pasando, lo que vemos hoy día en Atacama es consecuencia exclusiva de la presión que un grupo de interés está ejerciendo en esa región, utilizando lo que yo he dicho varias veces, a los niños como rehenes para obtener un rédito específico, en un ambiente político donde da la sensación que la lucha que hay es una lucha por el control político del Servicio Local de Educación frente a un distanciamiento que yo creo que merece muchos cuestionamientos del Ministerio de Educación, que recién ahora, porque esto ha salido en la prensa, está recién acercándose a lo que ahí ocurre y con una falta de gestión evidente que va a traer consecuencias muy graves para esos alumnos, que en lo administrativo podrían perder el año escolar, pero va mucho más allá que eso, digamos. Tiene que ver con la dificultad que tienen
esos mismos alumnos para recuperar lo que ya perdieron en los años anteriores y cómo no hacemos más que distanciar a esos niños y jóvenes de un mundo de oportunidades que es el que le debiese estar entregando la educación. Y ahí, ¿cómo conversan estos dos puntos de vista? Porque una cosa es la forma en la que los profesores se están manifestando y que tiene las consecuencias que hemos mencionado, ¿verdad? Como la ausencia de clase, los alumnos que requieren más atención hoy día no están yendo al colegio, además con todos los problemas que trae perder clases, ¿verdad? Y siendo los estudiantes, tal como dijiste tú, utilizados como rehenes. Pero otra cosa, y que ha abierto una discusión, es las críticas que existe a los servicios locales de educación pública, esta transición que se hizo entre las municipalidades y los servicios locales, parece que está despertando ciertas dudas respecto a su etapa de transición, pero también a su funcionamiento mismo. ¿Dónde está el problema que están denunciando los profesores sobre esta materia, Raúl Figueroa? A ver, hay que separar dos cosas. Primero, no está tan claro qué es lo que denuncian los que promueven el paro. Han señalado que son problemas de infraestructura. Es cierto, hay carencias de infraestructura, pero son carencias de infraestructura que no impiden hacer clase. Yeah. Y existen recursos para poder hacer frente a esas carencias de infraestructura, y ahí es donde uno esperaría que la gestión, tanto local, del servicio, como a nivel general del Ministerio de Educación, esté puesta exclusivamente en cómo resolver rápidamente que los recursos que están disponibles se junten con las necesidades y se inviertan donde corresponden. Por lo tanto, ahí hay un tema que bien da la sensación que hay un tema político además detrás de la paralización. Pero yendo derechamente a tu pregunta, recordemos que los servicios locales de educación nacen de una reforma a la educación pública promovida y promulgada, en definitiva, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Esto se terminó de tramitar el año 2017, terminando el gobierno de la presidenta Bachelet. Esa reforma lo que hace, para explicarlo en sencillo, es que le quita la administración de los colegios a los municipios y se los entrega a servicios locales, que son órganos públicos que se crean al efecto y que reciben la gestión de la educación pública. Pasamos de 345 municipios que gestionaban la educación a 70 servicios locales de educación pública que de alguna manera concentran esa gestión. Y tal como se advirtió sistemáticamente durante el debate legislativo en ese tiempo, el diseño de la ley trae una serie de dificultades, tanto en su implementación como en su operación. En la implementación, primero porque se genera un fuerte desincentivo hacia los municipios para mantener la infraestructura y la calidad del servicio. Los municipios tienen que entregar y en esa transición pierden todos los incentivos para ofrecer un servicio de calidad, porque en definitiva se desentienden tanto de la infraestructura como de la educación que imparten, esperando que sea el nuevo servicio el que la reciba y le dé un impulso. Por lo tanto, ahí hay un tema grave. Parte de eso es lo que vimos en Copiapó, en que se dejaron de hacer inversiones precisamente porque se insistió en que tenía que partir la reforma en esa zona. Lo segundo es que, en términos de la gestión, si bien los municipios tenían dificultades algunos, esa administración tiene elementos virtuosos: la cercanía a los problemas, la descentralización para resolverlos, la agilidad con la que operan los municipios. Todo eso se pierde con los servicios locales. Pasa a ser un servicio que concentra un espacio territorial mayor, que tiene las dificultades de gestión propias del aparato público y donde además se genera una presión por la captura política, que pareciera lo que está ocurriendo hoy día en ese servicio, donde distintas facciones de un mismo conglomerado de gobierno están disputándose quién controla un órgano público. Vicios de la gestión pública que debiesen apuntar a resolverse, que requieren decisión de la autoridad para cortar con esos vicios rápidamente, decisión que no se ve, con una falta de gestión fuerte, y con excusas a estas alturas poco convincentes, como que este sería un problema de Estado, como si el Estado no tuviese que gestionarse. El Estado está compuesto por personas que lo gestionan. Los que crean que por el solo hecho de que un órgano pertenece al aparato estatal, eso significa que no requiere de una gestión profesional,
simplemente se equivocan y la carencia de esa gestión trae consecuencias negativas. Yo creo que eso es, en síntesis, obviamente el tema más complejo, lo que hoy día estamos viendo en Atacama. Y ahí, a propósito de eso mismo, tú publicaste una carta el 18 de noviembre del 2017 advirtiendo estos problemas. Hoy día está la portada de La Segunda, un poco preguntándose quiénes son los padres de esta reforma educacional. Pero si profundizamos y hacemos una especie de cronología de cuáles han sido las reformas educacionales el último tiempo, pienso en la gratuidad universitaria, en la ley que ponía fin a la selección, al lucro y al copago, en la desmunicipalización y la creación de estos servicios locales de educación. Primero, ni una está directamente relacionada con la calidad, y es dudable si indirectamente tienen alguna relación, pero varias de las consecuencias que han generado respecto, por ejemplo, a la priorización de los recursos, donde se pone la plata y donde no se pone la plata, varios problemas graves que se han presentado y que incluso se denunciaron en su momento, hoy día pareciera que son problemas huérfanos, ¿verdad? Que nadie los proponía, y a lo que voy es que al momento de la elaboración de las políticas públicas, ¿cómo se está administrando esto de que personas pueden promover políticas públicas, hacerlas y después desentenderse completamente de las consecuencias a pesar de que en el debate se hayan advertido? Porque finalmente los que pagan las consecuencias son los que no tuvieron nada que ver, que son los niños y las familias, especialmente en este caso las más vulnerables del país. ¿Cómo estás viendo tú ese problema, Raúl Figueroa? Bueno, es muy complejo porque efectivamente acá hay un problema serio de diseño de política. Yo esto además lo conozco bastante cerca porque me tocó participar del debate legislativo cuando se discutieron estos proyectos de ley. En general, es más bien haciendo oposición a lo que terminó resultando. Y luego, tanto como subsecretario como ministro, me tocó participar en la implementación de estas reformas, haciendo el máximo esfuerzo para que, en el contexto de reformas mal diseñadas, se pudiesen implementar de la mejor manera posible. Lo que tienen en común todas estas reformas que tú has mencionado es que están muy lejos de los verdaderos problemas del sistema educativo. Están lejos de las necesidades de los alumnos y se concentran más bien en cuestiones estructurales que lo que hicieron fue desviar la atención de la política pública donde debiese haber estado siempre, que es en la escuela y en las necesidades de aprendizaje de los alumnos. Tienen además en común estas reformas que carecen de un elemento central en lo que es la estructura típica de una buena política pública. Una buena política pública nace de un diagnóstico adecuado, compartido, implica un diseño de instrumentos que se hacen cargo de ese diagnóstico y requiere además de un mecanismo de implementación que la haga viable, agregándole luego una lógica de evaluación para corregir aquello que no resultó como se esperaba, ¿cierto? En toda esta línea yo creo que estas reformas tienen errores. El diagnóstico no era el diagnóstico correcto porque no establecía las necesidades de los alumnos como una principal prioridad. En términos de diseño, establece un diseño que traía más problemas que soluciones y eso fue advertido. Este diseño, en el caso de los servicios locales, implicaba abandonar una descentralización que es virtuosa. El municipalismo tenía problemas en esto, pero ciertamente eran corregibles por esa vía. Se podría haber hecho algo más profesional dentro del mundo municipal. Y lo más complejo es que no se preocuparon mucho de cómo se iba a implementar. Y durante la primera fase de implementación quedó en evidencia que la ley tenía problemas de diseño graves que se hicieron ver varias veces. Pero la oposición de entonces estaba absolutamente enamorada de esta reforma que habían impulsado, se resistió y decía siempre que esto iba a fallar por un problema de voluntad. Yo quiero recordar que a la ministra Marcela Cubillos se la acusó constitucionalmente, entre otras cosas porque se decía que no tenía la voluntad de implementar esta reforma, cuando lo que existe hoy día es precisamente fruto del esfuerzo que se hizo de implementación durante el 2018-2022. ¿Y ahora qué? Quienes promovieron la reforma tienen la obligación de gestionarla, implementarla y de conseguir los resultados que prometieron con ella, se dan cuenta que tiene serios problemas de diseño. Y de alguna manera han tratado como de lavarse las manos, diciendo de que esto es un problema de Estado y que no es un problema de quienes tienen que gestionar el gobierno.
Yo creo que ese es el tema y por lo tanto es un buen momento para revisar. Yo no digo que tengamos que echar todo atrás porque obviamente no se puede, ¿cierto? Un cambio muy grande como para ir hacia un lado y luego hacia el otro como un péndulo. Pero ciertamente hay temas graves, hay cuestiones que se tienen que volver a ver, hay municipios que lo hacen bien, que aparentemente no tiene mucho sentido que tengan que entregar la administración de sus establecimientos. Hay cosas que tienen que volver a discutirse y creo que es un buen momento porque ciertamente, como lo ha reconocido una de las impulsoras de la reforma, la senadora Yarna Proboste, que fue una de las principales impulsoras de esta reforma, ella dijo esta semana que la reforma ha fracasado. Y ahí, con ese tipo de declaraciones, con ese tipo de diagnóstico donde estamos viendo que esto no está resultando como se preveía, y además que estaba basado en un diagnóstico erróneo. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora o qué es lo que se puede hacer? Porque claro, uno en cualquier problema, ya sea público o privado, lo que hace es que si la está embarrando, bueno, intenta rectificar lo antes posible en vez de seguir perpetuando el error, porque puede generar consecuencias más graves, especialmente con quien ya sabemos quién termina pagando las consecuencias. Entonces, en tu opinión, ¿qué es lo que habría que hacer para limitar los efectos negativos de este problema y ojalá que no siga siendo un problema? A ver, en lo muy concreto respecto a Atacama, yo creo que urge una gestión directa del gobierno, específicamente del ministerio, para hacerse rápidamente cargo de las falencias que estén identificadas y resolverlas. Si hay falencias de infraestructura, bueno, conectar los recursos que están disponibles con las necesidades y gestionarlas rápido. Si el problema es político, bueno, tomar decisiones. Da la sensación que hay una pugna de poder entre distintas personas vinculadas a la coalición de gobierno y claro, como estamos en un momento políticamente complejo, viene pronto el plebiscito, nadie quiere pelearse con nadie, no se toman decisiones, ¿cierto? Pero dentro de la misma coalición de gobierno existen acusaciones de que se está transformando ese servicio en un botín. Bueno, eso no puede ser y eso requiere cortarse de raíz. Y luego ya en cuestiones más de política, ¿cierto? Revisar con mucha claridad dónde están las falencias para corregir todo aquello que sea necesario. De los 70 servicios locales de educación, faltan por implementarse 59. Ahí hay temas complejos de cómo se vinculan esos municipios que tienen que entregar los establecimientos educacionales con los nuevos servicios. Cómo se establecen incentivos claros para que el municipio que tiene que gestionar lo haga hasta el último día y no vaya abandonando la gestión de los colegios. En el caso de los servicios que ya existen, poner rápidamente toda la gestión para para asegurar la viabilidad financiera de esos servicios y de sus establecimientos y poner la calidad en el centro, entendiendo que la gestión es fundamental. Yo quiero insistir en eso porque hay una especie de desidia de quienes hoy día están a cargo respecto del término gestión, como si hablar de gestión fuese una cuestión casi pecaminosa. Y yo creo que eso es un error muy grande que causa daño. Cuando una persona que está a cargo de ejercer una función no entiende que requiere gestionar, es decir, identificar dónde están las necesidades y cuáles son las palancas fundamentales para hacerse cargo de esas necesidades, los recursos, el capital humano, la acción concreta, ¿cierto? Si eso no ocurre, los problemas se mantienen y se profundizan. Y la excusa de que es un problema de Estado es una muy mala excusa. El Estado debe gestionarse y un Estado que no se gestiona es un Estado que en definitiva se retira de cumplir con sus obligaciones, cuestión que parece grave. Claro, y además, sobre todo parece indolencia, ¿verdad? Indolencia de la autoridad, indolencia de los que están provocando esta situación. Nos queda más claro el panorama educacional, especialmente la situación que está ocurriendo en Atacama, después de esta conversación con Raúl Figueroa, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, exministro de Educación. Raúl, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias a ti, José Francisco. Un abrazo, Jorge. Y nosotros nos vamos a una breve pausa. Ya a la vuelta conversamos con Jorge Rojas sobre el panorama económico y la situación actual de nuestro país. Volvemos en un par de minutos, no se vayan.